simplemente sorprendente. Me encanta la forma en cómo se expresan, cómo demuestran su energía a través de la música. Muchísimas gracias a todos los colaboradores con este podcast a través de su música, a través de su melodía. Gracias, en verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto llegar a ustedes nuevamente. Ya estamos finalizando el mes de septiembre y espero se encuentren excelentemente bien. ¿Y cómo les fue con el temblor? Difícil y traumática la experiencia, me supongo, ¿verdad? Para todos. Pero lo más importante es que se encuentren bien. La naturaleza es muy sabia y bueno, desafortunadamente o afortunadamente nos puede sorprender en cualquier momento. ¿Qué tal la pasaron en la celebración de la conmemoración de los 200 años de independencia de nuestro país? Es una fecha verdaderamente importante que debemos tener presente que todas aquellas acciones que dieron origen a esta independencia fue producto de ideales, de convicciones, por gente que exigía o demandaba un cambio en nuestro país, por todos aquellos abusos y excesos de un mal gobierno, y que fue necesario levantarse en armas contra los españoles. Pero bueno, no sé qué piensan ustedes, pero no podemos permitir perder personas con ese espíritu de lucha, que buscan una justicia social, que necesitamos personas que hagan valer sus ideales de equidad, de defender sus convicciones y sobre todo, porque los derechos de cada ser humano se exigen, no se imploran, se arrancan, no se mendigan. Quiero que pongan atención en esto que voy a comentar. La gente sigue haciendo memes de los políticos, pero son esos políticos, esos pseudolíderes que están en las diferentes organizaciones o dependencias, los que siguen riéndose del pueblo, ¿no lo creen? Y si lo analizamos bien, seguimos permitiendo eso, eligiendo o a veces ni siquiera eligiendo a nuestros pseudolíderes. Necesitamos a más gente con sangre tipo Zapata, carambas, para todos nosotros los mexicanos. ¿Por qué digo esto? Porque necesitamos personas que luchen por ideales, por causas justas. Y si no te sumas a esa lucha, no importa, no pasa nada, pero al menos tengan la decencia de respetar por quien sí lo hace. Recuerden bien que el peor enemigo de un gobierno corrupto es un pueblo oculto. No es posible que no les ofenda la miseria, la pobreza, los malos tratos, pero sí nos ofende la protesta. Nuestro México necesita gente que ame a su país, escúchenlo bien, a su pueblo, no simuladores. Debemos de exigir para nosotros, para nuestros hijos, una educación que nos enseñe a pensar, no a obedecer, no a ser domesticados. A veces tenemos la idea equivocada de que son los rebeldes los que crean los problemas del mundo. Pero no es así, son los problemas del mundo los que crean a los rebeldes. Qué difícil es construir un país diferente con una sociedad que es tan indiferente. Iniciamos. Bienvenidos a este proyecto digital, una forma diferente de aprender. Se dirige a ustedes Iván Vázquez, director y conductor creativo de este contenido digital. Sigamos celebrando los 200 años de independencia de nuestro país, haciendo las cosas de manera diferente. Bienvenidos. Iniciamos. Hoy hablaremos de nuestro glorioso y majestuoso y sorprendente país, que es México. ¿Qué representa para nosotros ser mexicano? Escucho hablar a las personas, a los medios de comunicación, televisión, radio, youtuber, influencer, que somos una gran nación, un gran país, que somos más de lo que pudiéramos representar ante otras naciones. Y estoy totalmente de acuerdo y comparto ese sentimiento, por supuesto. A lo largo de la historia de nuestro país, México nos ha dotado de grandes seres humanos, de personas extraordinarias con grandes ideales, grandes talentos, líderes en pocas palabras, dignos de admiración en muchos aspectos, con la sana intención de construir un país mejor. Así como también esta tierra nos ha regalado personas fenomenales en la música, en la artesanía, el comercio, el campo. En pocas palabras, personas sobre todo comprometidas con la sociedad, con su pueblo, comprometidas con su gente. Son personas excepcionales
en la lucha por tener una mejora continua, personas preocupadas en heredar un mejor país a sus generaciones. Y este tipo de personas son las que son dignos de sumar a esta sociedad en la que nos encontramos. Pero al inicio de este podcast les comentaba que necesitamos a más gente con convicción, con ideales por hacer valer, que busquen no la conveniencia individual sino colectiva. Debemos de mitigar la desigualdad social. Desafortunadamente, una sociedad débil, sin la voluntad de querer cambiar y mejorar, tiene como premio ser mal gobernada. El peor de los enemigos de un país en crisis no es el Estado, sino la apatía e ignorancia de los indiferentes. Reconozco, que quede claro, que nuestra gente es una gente luchona, que se esfuerza diariamente para sobresalir y subsistir, por supuesto, pero debemos de esforzarnos para salir adelante juntos. Lo sé perfectamente que es difícil pedir a las personas que den un mayor esfuerzo cuando las condiciones no son tan favorables. ¿Cómo exigir un doble esfuerzo a alguien cuando su salario es raquítico, que apenas le permite subsistir? Para poder tener un mejor país, debemos de comenzar a esforzarnos más, debemos de comenzar a madrugar más, debemos de trabajar en aquello que nos apasiona. Debemos de dejar de estar esperando los viernes para emborracharnos. Debemos de dejar de estar esperando de andar de fiesta en fiesta. Debemos de dejar de estar fantaseando y comenzar a actuar. Debemos de comenzar a dejar de hablar mucho y comenzar a accionar. Debemos de dejar de quejarnos menos por las condiciones en que nos encontramos y aumentar el esfuerzo. Debemos de darnos cuenta que el que tiene que darse la oportunidad somos todos nosotros. El que tiene que hacer el cambio, el que se cree especial pero sigue actuando como el montón, somos cada uno de nosotros. Entonces, el cambio lo debemos hacer todos. No te permitas ser alguien del montón. No debe ser tu estilo. Fuimos creados para marcar la diferencia. No pidas una vida fácil. Pide fuerzas para soportar una vida difícil. Hace algunos días me preguntaban que si practico algún deporte de riesgo. Que les contesté que sí, que a veces doy mi opinión. Así debemos ser todos los mexicanos, directos y sin miedo. Quien no quiere razonar para mejorar como país, quizás es un fanático de algún político. Quien no sabe razonar para beneficio suyo es un tonto. Pero quien no se atreve a razonar para ayudar a su país, seguirá siendo un esclavo. ¿Qué arma más poderosa que los ideales de una sociedad más justa por México? Cuando un país no se preocupa por prepararse, por capacitar a su gente, ese país seguirá pobre y hundido en la miseria. Pero cuando un país se prepara, se capacita, con una visión a futuro, ¿qué creen? El gobierno lo considera como el mayor acto de rebeldía contra su sistema. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Nosotros los mexicanos somos gente que realmente amamos a nuestra tierra, pero no es suficiente solo eso. Debemos de ayudar a lograr el progreso de nuestro país. México necesita personas humanistas que amen a su gente y a su país. Si la sociedad se involucrara más en la política, si supiera más de política tanto como sabe de fútbol, el pueblo sería invencible. Entonces, ser mexicano debe ser el discurso principal de tu vida, siempre y cuando lo prediques con tu conducta. Ahora, para poder tener una persona digna de nuestra representación como mexicanos, lo primero que debemos hacer es que ese líder debe ganarse la autoridad y la confianza de su gente. Porque en mi caso, no sé ustedes qué opinan, respeto la autoridad solo si entiendo la autoridad que se ha ganado. Muchos mexicanos posteamos muchas imágenes y está perfecto de lo que es ser un mexicano, pero debemos practicar lo que publicamos. Ser mexicano no solo es sentirnos orgullosos de nuestro pasado, de su cultura, de nuestras tradiciones. El llamarnos mexicanos no reside solo en haber nacido en esta tierra, reside en el respeto, la fortaleza, la unidad y sobre todo, el amor por nuestra patria. Ser mexicano es atreverse a caminar, aunque sea descalzo, a sonreír aunque no tengas motivos, a ayudar a otros sin recibir aplausos. México es un país con hambre, con sed, por supuesto. Esa hambre y esa sed que tiene no es de pan ni de vino. México tiene hambre y sed de justicia. Porque tenemos un compromiso con nuestras raíces, con nuestra cultura, con nuestro amor por México.
Debemos revolucionar por mejorar como nación y al carajo lo demás. Desafortunadamente a veces nosotros, los mexicanos, escuchamos para contestar cuando deberíamos de escuchar para entender lo que necesitamos como país. Y sí, efectivamente, hemos tenido grandes estragos provocados por los pseudolíderes que nos han representado como mexicanos. Quizás podamos decirles, sin rencores, pero con memoria. Y finalmente, y si alguien tiene el atrevimiento de decir que los mexicanos traemos el nopal en la frente, tú debes de contestarles, estás totalmente equivocado, porque lo traemos en el corazón. He llegado al final de este podcast. Muchísimas gracias a todo y a cada una de las personas que tienen la disposición de escucharme. Cuídense mucho, éxito en todo lo que hagan y me dio un gusto dirigirme a ustedes. Nos escuchamos el próximo episodio. Por favor, no quiero que olviden que los aprecio y los quiero mucho. Saludos.